Hey, damas y caballeros, cordial saludo. ¿Cómo han estado? Arquistas constructores. Bienvenidos a esta Galaxy Week. Una presentacióncita fuera tan amable. Claro que sí. Una introducción al derecho laboral. ¿Y por qué queremos hacer una introducción al derecho laboral? ¿Qué? ¿A mí qué me importa que haya un conjunto de normas jurídicas que regulan el trabajo asalariado? ¿Están asegurando que hay conjunto de normas jurídicas que regula el trabajo asalariado? Sí. ¿Y el sistema de relaciones laborales? ¿Y el sistema de relaciones laborales? Bueno. El derecho laboral entonces es que un derecho protector de los trabajadores. No están diciendo protector de los empleadores. Los empleadores pueden escribir las normas, pero el derecho laboral entonces, ¿para quién es? Es un derecho protector de los trabajadores, que busca el equilibrio de los factores ¿de qué? De la producción, del capital, del trabajo. Garantizar que las fuentes del empleo y la productividad permitan un nivel de vida digno. Oye, ¿dónde está tu nivel de vida digno? Y su familia también lo tengan en cuenta. Al regularse que las relaciones laborales con las obligaciones entre el empleado y el empleador. Interesante, ¿no? Sí. Un conjunto de normas jurídicas que regulan el trabajo. Pues bueno, le podemos preguntar al chat. Hey, chat GPT. Hi. What's going on, man? Please comment me. ¿Qué piensas de las normas jurídicas en el trabajo? ¿Y qué nos va a decir el chat? ¿Qué piensas tú? Mira, las normas jurídicas en el trabajo son fundamentales para garantizar un ambiente laboral justo, seguro, equitativo para todos los empleados. Se están dando relaciones laborales que sean seguras, equitativas para todos los empleados. Estas normas abarcan ¿qué? Una amplia gama de áreas, desde la seguridad laboral. ¿Te estás yendo por la seguridad laboral? Bueno, ¿hasta dónde va? De la seguridad laboral, ¿hasta dónde? Hasta los derechos de los trabajadores. ¿Y qué más? Y las regulaciones sobre los salarios. Bueno, les van a estar además. Añádele una regulación sobre los salarios, sobre los ajustes salariales, sobre el número de horas de trabajo al día o sobre el número de horas de trabajo a la semana. También, sí, se hacen cuentas. En general, mira, creo que las normas jurídicas en el trabajo son necesarias para proteger los derechos de los empleados. ¿Y para qué más? Para promover relaciones laborales saludables entre el empleador y el trabajador. Hay algunos aspectos específicos sobre el que te gustaría hablar más. ¿Cómo has visto el ajuste salarial en Colombia? ¿Cómo ves tú el ajuste salarial económico? Mira que el ajuste salarial en Colombia puede variar según diferentes aspectos, según algunos factores, como lo es la inflación, la situación económica del país. Las negociaciones entre empleadores y trabajadores están ahí. En general, mira, el aumento salarial tiende a ser una preocupación constante en muchos países, ya que los trabajadores buscan mantener su poder adquisitivo. Oye, ¿cuál es tu poder adquisitivo? Deja ver si el país vecino tiene un poder adquisitivo mayor. Para mejorar entonces las condiciones de vida respecto a tus vecinos, para entender cómo se puede avanzar. En Colombia, el ajuste salarial puede estar influenciado por factores económicos, como lo es la inflación, como lo es el crecimiento económico. Además, la negociación colectiva entre los sindicatos, una negociación colectiva entre sindicatos. Pero hay sindicatos de qué áreas? Hay de todo tipo de áreas, muchachos. Sindicatos en temas laborales, en salud. Mira, las negociaciones colectivas entre sindicatos
y los empleadores también desempeñan un papel importante en determinar los aumentos. ¿Para qué? Aumentos salariales en diversos sectores. Es importante, muchachos, que los ajustes salariales se realicen de manera justa y equitativa, teniendo en cuenta tanto las necesidades de los trabajadores como la situación económica del país, la situación de las empresas. Además, es crucial que se cumplan las leyes laborales y se respeten los derechos de los trabajadores en todo momento. Hay algunos aspectos de ajustes en Colombia. ¿Te gustaría discutir a fondo qué tipos de ajustes? Ajustes salariales en Colombia. ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué es eso? ¿Qué son los ajustes? Respecto a qué se hace un ajuste. ¿Qué son los ajustes salariales? Respecto y cuáles son los ajustes salariales respecto a qué tema, a qué temas en Colombia. Pues mira que los ajustes en Colombia, ajuste su cinturón, muchacho, porque aquí viene. En Colombia los ajustes salariales se refieren a los cambios e incrementos en los salarios de los trabajadores. Estos ajustes pueden realizarse en diversas razones, muchachos. ¿En relación con qué temas? Inflación, listo. Negociaciones colectivas, listo. Productividad, listo. Legislación laboral, listo. ¿Qué sabes tú de la inflación? ¿Qué hay que saber de la inflación, muchachos? ¿Qué piensan? ¿Qué tú piensas que hay que saber de la inflación? ¿Qué hay que saber de la inflación, muchachos? La inflación, uno de los principales motivos para realizar un ajuste salarial es para compensar el efecto de la inflación en el poder adquisitivo de los trabajadores. Cuando el costo de vida aumenta, debido a la inflación aumenta, los salarios también suelen ajustarse para mantener un nivel de vida de los empleados. Sí. Bueno, pero además de esto, ¿qué hay que saber de la inflación, muchachos? ¿Qué piensa que hay que saber de una inflación, muchachos? Pues uno de los temas es la inflación. Otro de los temas es una negociación colectiva. ¿Por qué van a hablar de negociaciones colectivas? Pues resulta que por una parte están los sindicatos de los trabajadores. ¿Dijiste sindicato de los empleadores? No, dije sindicato de los trabajadores, que están en distintas ramas, que pueden abordar distintos temas. Sí. ¿Quiere decir que un sindicato es como una comisión? Me gusta la idea. Mira, los empleadores, por su parte, pueden llevar a cabo negociaciones colectivas para acordar ajustes salariales. Entonces los sindicatos pueden hablar de ajustes salariales. Bueno, sí. ¿Y los empleadores, será que pueden hablar de ajustes salariales los mismos empleadores? Sí, también. Estas negociaciones de tú a tú pueden abordarse en variedad de temas, como el aumento salarial general o generalidades, o por temas de bonificaciones, o por temas de beneficios adicionales. Depende de tu trabajo, muchacho. Si estás vendiendo por ventas, pues entonces viene por comisiones. Entonces la comisión, entonces el tema de la comisión. Ganas el mínimo, menos del mínimo. Bueno, pero vas a ganar comisiones cada vez que vendas. Esa es una situación muy típica, muy particular. Entonces, otro de los subtemas, además de la inflación y las negociaciones colectivas entre dos bandos, trabajadores y empleadores, ¿qué más tenemos, muchachos? La productividad, exacto, muy bien, la productividad. ¿Qué tú piensas de la productividad en las empresas? Los ajustes salariales pueden basarse respecto a la productividad de los trabajadores. ¿Qué piensan que los ajustes se hagan de acuerdo a qué? Oye, un ajuste en el salario se hace de acuerdo a qué? De acuerdo a la productividad de los trabajadores. Mira, los ajustes salariales se hacen de acuerdo a qué.
Bueno, entonces dicen, no, pues me parece que es de acuerdo a la productividad de los trabajadores, aquellos que demuestran un desempeño excepcional. Oye, tienes una superstar en tu trabajo. Hey, superstar, ¿cómo te ha ido? No, pues bien, me ha ido bien. Estoy cansado. Ah, ya se cansó. Aquellos que demuestran un desempeño excepcional pueden recibir un aumento salarial. Pero ya pediste un aumento salarial debido a tus esfuerzos. La empresa está ganando mucho. Sí, pero estoy cansado. Recibir aumentos salariales como reconocimiento a su contribución al éxito de la empresa. Bueno, se puso la 10. Se echó la empresa al hombro. Mira, es que era un vendedor. Ah, era el vendedor estrella de la empresa. Mira, la legislación laboral. ¿Qué hay que saber de la legislación laboral, muchachos, en Colombia? ¿Qué piensan que hay que analizar dentro de las leyes laborales? ¿Puedes establecer requisitos mínimos, por favor? ¿Cuál es el salario mínimo de condiciones de trabajo para un colombiano? Los ajustes salariales pueden estar vinculados a qué? A cambios en la legislación laboral. Ah, se hacen ajustes de acuerdo a los cambios que se hagan en la legislación. Dicen por ahí, no, no siempre. Ah, bueno, entonces dicen que no siempre. Ah, bueno, está bien. ¿Y qué más? Y la aplicación de nuevas normativas en la legislación laboral. Hay nuevas normativas que afecten los salarios mínimos. ¿Qué me dicen ustedes? Que cada 3 años aparecen nuevas necesidades, nuevos cargos, nuevos trabajos. Entonces cada 9 años, cada 3 años, entonces ¿qué pasa? Nuevas normativas. Nuevas reformas laborales. Sí. Que siempre están afectando los salarios mínimos. Que siempre están afectando el bolsillo de los trabajadores. Las horas de trabajo deben estar en equilibrio. O no deben estar en equilibrio. Deben estar un 50-50 o deben estar siempre presionando a un 80. No, a un 75% de exigencia. Mirá, que dicen que Colombia es uno de las jornadas laborales más extensas. Es que están jalando. Mira, entonces las condiciones del mercado laboral, las tendencias, los ajustes salariales también tienen que ver. Entonces dicen que los trabajadores van a ganar más si hay una jornada laboral mayor. Fíjese. Los ajustes salariales también pueden estar influenciados por las condiciones del mercado. Mira, si tu producto estelar son los pañales y no hay nadie con bebés cerca, bueno, si tu producto estrella no son los pañales, sino son los ataúdes y nadie, no hay cliente. No me interesa, estoy molestando. Simplemente los ajustes salariales pueden estar influenciados por las condiciones del mercado. ¿Cuáles son las condiciones del mercado? ¿Cuáles son las demandas? ¿Cómo son las ofertas? La mano de obra en diferentes sectores de la economía. En resumen, muchachos, los ajustes salariales en Colombia pueden estar relacionados con la inflación. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Las negociaciones colectivas, la productividad y la legislación laboral. Entonces me estás diciendo que son solamente básicamente tres: inflación, negociaciones entre unos y otros, y productividad y legislación. No, y las condiciones de mercado, 5. Estos son ajustes importantes para garantizar que los trabajadores reciban una remuneración justa y adecuada por sus trabajos. Bueno, pues entonces nos parece que sí, estamos de acuerdo. Sigue, por favor, sigue. ¿Qué hay que saber de una inflación? Pues pregúntale a un analista. ¿Qué hay que saber de una inflación? ¿Qué tiene que saber? ¿Qué saber un analista económico? Un analista economista para dar una opinión. ¿O cuáles son los ajustes salariales que se deben hacer en Colombia? Que le preguntemos al chat cuáles son los ajustes salariales que se deben hacer en Colombia. ¿Cuáles son los ajustes salariales que se deben
hacer en Colombia? Bueno, entonces ante estas preguntas, nuestro amigo el chat, para comprender la inflación y proporcionar una opinión informada al respecto, un analista económico debería considerar los siguientes aspectos. ¿Qué puede mirar un analista de economía? Causas de la inflación, causas. Tipos de la inflación, tipos. Impacto de la economía, impacto. Políticas monetarias, políticas monetarias. Entonces, ¿cuáles son las causas? ¿Tú sabes cuáles son las causas de la inflación? La causa es importante comprenderla. Las causas subyacentes de la inflación, que pueden incluir factores como ¿qué? Como el aumento de la demanda agregada, los costos de producción, muchachos, que son crecientes cada año, claro, los costos de la producción son crecientes. La política monetaria, muchachos, la política monetaria es expansiva. No le puedo creer que la política monetaria sea expansiva, sí. Los choques que ofrecen, que surgen entre dos bandos, esos choques que generan después. Análisis. Entonces, mira, tenemos causas de la inflación. Tipos de inflación. Hay tipos de inflación, imagínate. Oye, ¿qué tipos de inflación se conocen? Existen diferentes tipos de inflación, como la inflación de la demanda. Oye, ¿y qué pasa con la demanda? Hay una inflación de la demanda, ¿sí? La inflación del costo. También tienen la inflación, el costo, la inflación del costo. Y la inflación estructural, Muy bien, entonces demanda, costo y estructural. Son tres tipos de inflación, muchachos. Es esencial analizar estos tipos de inflación, que prevalezcan en una situación y que traiga implicaciones. ¿Qué implicaciones trae que hayan tres inflaciones? Una que es la inflación, otra que es la inflación de la demanda, la inflación de los costos, la inflación estructural. Mírame. ¿Cuál es el impacto de la economía con la inflación? Puedes tener diversos efectos. Pueden haber efectos en la economía por causa de la inflación, por causa del tipo de inflación, como la pérdida del poder adquisitivo, del poder del dinero. Sí. La redistribución de la riqueza. Sí. ¿Dijeron distribución o dijeron redistribución? La incertidumbre económica y la distorsión de las decisiones económicas. Es fundamental evaluar cómo afecta la inflación a diferentes sectores. Bueno, estás hablando de diferentes sectores y de grupos poblacionales. Estamos en lo correcto. Hay distintos grupos de sociedades que sí. Y que la política monetaria, ¿cómo está? ¿Cómo la ves? ¿Y cómo ves la fiscalía? No, la fiscalía no. O sea, la parte fiscal es como los que le hacen el control a las políticas monetarias. Pueden influenciar en el nivel de la inflación. Pueden influenciar estas políticas monetarias el nivel de la inflación. Si son políticas monetarias, ¿será que pueden influenciar en la inflación? Un análisis económico. Anda, ¿cómo puede ser un análisis económico con las políticas monetarias? Deberías considerar las acciones de los bancos. Oye, ¿cómo están los bancos centrales? ¿Cómo están los gobiernos? ¿Será que pueden afectar la inflación o será que esas políticas monetarias son apropiadas? Dada la circunstancia, dada la realidad. Mira, entonces, en cuanto a los ajustes salariales en Colombia, estos se han tenido en cuenta, sí han tenido en cuenta algunos factores. Oye, ¿cómo cuáles factores? Oye, yo no sé. Pregúntale al chat. Como cuáles ya te lo había dicho, la inflación, las negociaciones colectivas entre los unos y los otros, la productividad, ¿sí? La legislación laboral. Entonces, la legislación es importante en Colombia. Sí, puede influenciar los ajustes salariales. Sí, puede influenciar ajustes salariales. Puede establecer requisitos mínimos para los salarios. Sí, la legislación laboral puede establecer requisitos mínimos para los salarios y por ende, las condiciones de trabajo. Bueno, entonces, una breve introducción con ayuda del chat. Nos presentamos derecho laboral.
Oye, ¿qué entiendes tú por derecho laboral? Oye, no, pues, ¿qué nos dice nuestro amigo el Wiki? Wiki, ¿qué piensas tú del derecho laboral? Es un conjunto de normas jurídicas que regulan la relación, sí, entre el trabajador y el patrón. Tráigame al patrón. No, ese pisco no aparece nunca. El contrato del trabajo. ¿Quién firmó el contrato de trabajo? Usted. Fue usted. Fue usted el que firmó el contrato de trabajo. Ah, bueno. Las condiciones de trabajo tales como la jornada laboral. Mira, primero, jornada laboral. Segundo, el salario. Tercero, los días de descanso. Cuarto, las vacaciones. Entre otras, las formas de terminación de la relación. ¿Cuáles van a ser las relaciones de terminación del contrato? Interesante, interesante. Pues, ¿qué es el derecho del trabajo, muchachos? Entonces, ¿cuál viene a ser el derecho del trabajo? Cuando se configura un contrato de trabajo, oye, ya configuraste el contrato de trabajo en tu empresa. ¿Necesitas de quién? ¿Necesitas de algún experto? ¿El trabajador tiene derecho a recibir salario? Sí. ¿Tiene derecho a prestaciones sociales? Sí. ¿Tiene derecho a vacaciones? Sí. ¿Tiene derecho a auxilio de transporte? Sí. ¿Tiene derecho a seguridad social integral? Sí. ¿Tiene derecho a afiliación a caja de compensación? Oye, interesante. Son muchos asuntos en temas de derecho. 1. Salario. 2. Prestaciones sociales. 3. Vacaciones. 4. Auxilio de transporte. 5. Seguridad social integral. 6. Afiliación a caja de compensación, etc. Oye, ¿y cuáles son las ramas del derecho laboral? Pues mira que el derecho laboral se divide en dos áreas. El derecho laboral individual, que regula ¿qué? Pues mira, regula las relaciones entre el empleador y sus trabajadores. ¿Y qué más? El derecho laboral colectivo. ¿Qué tiene el laboral individual? ¿Qué tiene el individual que no tenga el colectivo? Pues mira que el colectivo regula las relaciones entre el empleado y los trabajadores que se han reunido en asociaciones. Por eso es derecho laboral colectivo, porque se han reunido en asociaciones. ¿Se han reunido en asociaciones? Sí. Entonces, sean estas sindicales o no, pueden ser asociaciones sindicales. Ya se reunieron ustedes en las asociaciones sindicales. Pero no me hagan revuelta. No tengo por qué aguantarme esto. Es una guachafita. Bueno, ¿qué es el derecho laboral o el derecho de trabajo? ¿Qué entiendes tú por derecho de trabajo? ¿Qué entiendes tú por el derecho laboral? Es un sector del ordenamiento jurídico. Es parte de un sector del derecho jurídico, sector del ordenamiento jurídico. Mírame esa palabra tan bonita, ordenamiento jurídico. ¿Que se ocupa de dónde? Se ocupa de la regulación del fenómeno humano, del trabajo. Se ocupa de la regulación del trabajo, ese ordenamiento jurídico. Después de haber alcanzado cierto grado de complejidad, al que la organización de trabajo se convierte en un problema social político. No sea que el trabajo se convierta en un problema social y político. Bueno, y le dan derecho laboral ¿para qué? ¿Para qué le van a dar al ciudadano un derecho laboral? Pues su objetivo es proteger al empleado dentro de un ambiente laboral. ¿Estás preparado para un ambiente laboral? Psicológicamente estás preparado para recibir quejas toda la noche. ¿O estás preparado para devolverte después de un horario extenso? ¿O estás preparado para recibir quejas y maltratos? ¿O estás preparado para apartarte de tus familiares? ¿O estás preparado para las condiciones que sean? Cuidando que su contrato y que las horas de trabajo y que el horario y que otros aspectos importantes también se respeten. Oye, me haces el favor, respetas el contrato de trabajo que firmamos. En caso de no ser así, muchachos, esta rama del derecho interviene para llegar a una solución que beneficie a todos sin dejar a un lado
ninguno de los puntos. Ajá. O sea que hay unos puntos para tratar como que son las partes más importantes. El derecho del trabajo puede dividirse. Sí, ya sabemos que en una parte individual o una parte colectiva. O también el derecho administrativo o el derecho procesal del trabajo. Me estás diciendo que hay una parte de derecho administrativo y hay otra parte que es el derecho procesal del trabajo. O sea que hay una parte administrativa y otra parte que, oye, sí, se divide. Ah, ¿se puede dividir el derecho administrativo del derecho laboral? Sí, sí se puede. No me lo imaginaba. Interesante, qué interesante. Bueno, entonces al derecho laboral. Como no nos fuimos por el derecho laboral, no nos fuimos por el derecho administrativo, sino que nos fuimos por el derecho laboral. Ah, entonces aquí hay leyes que la van a regular. ¿Cuáles son las leyes? Las leyes que regulan el derecho laboral. Muchachos. Pues mira, dirígete de inmediato a la Constitución Política de Colombia. Declaración de la OIT sobre principios y derechos fundamentales del trabajo. Código sustantivo del trabajo. Donde está la obligación del Estado, empleados y trabajadores, sociedad civil en general. Bueno, está bien. Me gusta lo que me has dicho, me gusta. Me voy a ir entonces a consultar la Constitución Política. Y otro día hablamos de lo que es el derecho administrativo y cuál es su diferencia con el derecho laboral. Otro día, puede ser en otra ocasión, muchachos. Mientras tanto, prendemos los motores y preguntamos cuáles son las diferencias que pueden haber en medio del derecho laboral y las diferencias con el derecho administrativo. ¿Qué piensas tú? Bueno, muchas gracias.